Muy bien, domingo 7 de junio, en esta lección número 3 quiero que nos dediquemos a ver el tema de los contrastes entre los evangelios sinópticos con el evangelio de Juan. Y realmente me interesa invertir unos domingos en estas cosas porque muchas personas han crecido bajo literatura protestante, muchísima literatura protestante, influenciados por el catolicismo, que es de donde sale el protestantismo. Entonces, en muchos aspectos, los evangelios no son contrastados, son simplemente asociados a la vida diaria en la iglesia. Y la verdad es que ni los evangelios sinópticos relatan algo que Cristo hizo con la iglesia o para la iglesia, y Juan, muy poca información, pero sí diferente a la de los sinópticos, relacionados con la vida de la iglesia. La gran ventaja es que Juan nos va a poner en el entorno de una nueva relación del Espíritu Santo con los apóstoles para la futura iglesia. El primer punto que ya hemos visto es que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no están enfatizando el evangelio de la gracia, sino que presentan el ministerio del Señor hacia la nación de Israel. Ese ministerio tiene que ver con el evangelio del reino de los cielos, con el reino de los cielos en la tierra. Como este tema está en el Antiguo Testamento, prometido a Israel, también a las naciones vivas que van a estar, las naciones gentiles, vamos a mirar después Zacarías 14 todo el pasaje. Y el Señor, cuando es rechazado por la nación de Israel, como lo vemos en Mateo 12, cuando lo tratan de que él es Belcebú y que por el poder de Satanás echa fuera demonios, bueno, se termina su relación hacia el pueblo de Israel y solamente queda el hecho de tener que ir a morir a la cruz para poder finalmente hacer el plan de lo que va a ser la iglesia. Y hay que recordar que este reino está pospuesto. Si leen Romanos 9, 10 y 11 van a recordar que está profetizado en el Antiguo Testamento. Zacarías 14, 8. Acontecerá también en aquel día, y les recuerdo, la frase en aquel día, cuando está relacionada con el día del Señor, el día de Jehová, aquel día, eso tiene que ver con el tiempo que arranca en la tribulación, sigue en el milenio y termina en la eternidad. Así que aquel día, ese es un período de tiempo, no es un día. Entonces Zacarías dice que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Esto nunca sucedió. Y esto no es para espiritualizar, porque hay que ver todo el contexto. Versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. 14:12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Está hablando de Armagedón. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos un gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero.
y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropa de vestir en gran abundancia. 14:15. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Fíjense que acá está hablando de los que sobreviven a la batalla de Armagedón. Y todas esas naciones, por eso estábamos explicando el discurso del Monte de los Olivos, en Mateo 25:31, se va a colocar el trono del Señor, del Rey, y se va a separar cabritos y corderos. Son naciones vivas, y acá lo vuelve a repetir, porque todos los sinópticos están relacionados con esta información. Y acontecerá, dice el versículo 17, que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Muy práctica la información esta. Esto jamás sucedió, porque Dios tiene que estar reinando. Él tiene que ser adorado y Él tiene el control de la lluvia y de las bendiciones, como lo dice en otros pasajes del Antiguo Testamento. Zacarías 14:19 dice: esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Estamos hablando del milenio. Estamos hablando del milenio. Al momento en que el Señor pone los pies sobre el Monte de los Olivos, se dividen las aguas y las montañas, y entra desde el mar Mediterráneo agua sobre toda la zona del Mar Muerto. Fíjense cómo dice: esta va a ser la pena del pecado de Egipto y de todas las naciones. Hay naciones vivas en el milenio. No hay nadie con cuerpo glorificado que quede en la tierra, en la Jerusalén celestial, terrenal. Todos los que tengan cuerpo glorificado, los santos del Antiguo Testamento, tenemos allí a la iglesia, tenemos personajes que nos presenta Hebreos 11, que tienen cuerpos glorificados, obviamente. No quiere decir que no hay acceso a la tierra, porque los apóstoles van a estar gobernando a la tierra. Lo más probable es que lo hagan desde la Jerusalén celestial. Versículo 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Ven ustedes esta información? ¿Cómo tiene una correlación en tiempo del capítulo 12, 13 y 14 de Zacarías? Esto es tan importante entenderlo, porque ha sido pasajes menospreciados por los pactistas. Menospreciados. Cuando uno se los muestra, no saben qué decir y solamente dicen: no, esto no hay que prestarle atención, esto es una profecía, no se va a cumplir. Ellos tienen la capacidad de decidir qué hay que leer de la Biblia y qué no. El otro pasaje es Romanos 11:25, porque yo les dije que el reino fue pospuesto y tenemos que ver por qué. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Recuerden la palabra misterio. Se utiliza en la Biblia para decir que algo estaba planeado por Dios, pero no se había revelado o demostrado en otro momento. Ahora sí. Entonces ahora Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, capítulo 9, Israel en el pasado, elegida por Dios. Capítulo 10, Israel en el presente, rechazando a Dios. Capítulo 11, Dios haciendo un plan de salvar gentiles y judíos con la iglesia, pero prometiendo algo que está aquí. Fíjense.
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es un término que Dios utiliza a partir de que Nabucodonosor pisotea Jerusalén con las conquistas hasta el día que el Señor Jesucristo venga a la tierra. Si miran bien Apocalipsis, en Apocalipsis no se mide el patio de afuera, porque precisamente todavía durante la tribulación los gentiles van a estar pisoteando Jerusalén. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Cuando hablamos de todo, siempre hay que recordar que la Biblia no quiere decir absolutamente todo, sino el remanente elegido por Dios. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esto de apartar la impiedad es el examen de pasarlos bajo la vara, y es de limpiarlos y ponerles el Espíritu Santo a los que estén vivos para entrar al milenio. Y este será mi pacto con ellos, dice el versículo 27, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, dice, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto se refiere a que los planes y designios de Dios sobre Israel nunca van a cambiar. Y esta parte que dice dones, no hay que asociarlo con los dones del capítulo 12, porque no está hablando de dones espirituales, si bien es también una carísmata, ¿no? Es un regalo de Dios. Versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes, los judíos, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos los seres humanos, judíos y gentiles, en desobediencia para tener misericordia de todos. Y fíjense que cuando se vuelve a repetir todos, no es el 100% de la raza humana, sino solamente aquellos que están dentro de su soberana elección. Y unos versículos que son muy profundos, ¿no? 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora vamos a contrastar este primer punto que hemos visto sobre los sinópticos. Vamos a mirar el slide número 11, la diapositiva número 11, para ver el tema de Juan. Juan escribe 7 milagros señales. La frase milagros señales es porque dan lugar a una disertación del Señor, a un sermón explicando algunas características de aquello que acaba de hacer. Y tiene como propósito explicar un aspecto puntual del mensaje a Israel, que tenían necesidad de colocar la fe en la oferta del reino y en la persona del Mesías. Ellos la rechazaron, pero en los evangelios sinópticos es muy poco notorio el hecho de colocar la fe en la oferta del reino y en la persona del rey. Y acá Juan remarca constantemente este punto. El ministerio del Señor no fue a la iglesia, porque esta recién va a empezar en Pentecostés, como ya lo vimos en Mateo 16 y 18, que lo vamos a ver más adelante. Hay que recordar que Juan enfatiza el aspecto de la deidad del Señor Jesucristo a las iglesias que él había pastoreado en Asia Menor y al poder del Señor para salvar. Esto es importante. Cuando estamos hablando de esta salvación, nosotros tenemos que diferenciar el concepto que tenían los judíos de la salvación. Para el judío, recuerden esto,
salvación era entrar en el milenio y luego a la eternidad. Para la iglesia, salvación es recibir a Cristo como Salvador para vivir en la eternidad junto a Él. Estas iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Punto 2. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, quiero remarcarlo para que no se olviden, presentan el mensaje de la segunda venida que está prometido para Israel y los gentiles y es después de la tribulación. Y ninguno de los sinópticos se va a dedicar a hablar del arrebatamiento. No es el tema, ya lo hemos estudiado. Ya lo hemos estudiado, no quiero volver a poner pasajes de este tema porque está justamente Mateo 24, 25, Lucas 21 y Marcos 13 y lo estudiamos en la vez anterior. Como contraste, Juan solo habla del arrebatamiento, no toca el tema de la segunda venida en el discurso del aposento alto. Juan 14 del 1 al 6, vamos a mirar otro punto. En la diapositiva 14 recién decíamos que de los sinópticos, Mateo es el único que nos adelanta 2 pasajes de la futura iglesia, aunque no se aleja Mateo del mensaje principal que es para los judíos del reino de los cielos de la tierra. Y los 2 pasajes son Mateo 16, donde se nos da las bases de esta futura iglesia, y Mateo 18, donde se nos explica las relaciones dentro de esta iglesia. Veamos Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí la palabra Pedro es Petros, y sobre esta roca es Petra. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense que son verbos en futuro. Y a ti te daré. Eso va a ser en Pentecostés. Después va a ser cuando va a ver a Cornelio. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, o habrá sido atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12 ya lo condenaron. Y en el capítulo 13 Él empieza con las parábolas, que es un tema que vamos a contrastar en la próxima lección. Por eso dice, no digan esto. No digan nada. En el slide 16 de la diapositiva 16, Mateo 18. 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Sería una posibilidad de versión. Fíjense que vuelve a repetir lo mismo, pero con respecto a la iglesia, no a la católica, ni a Pedro como primer papa, sino a los apóstoles. 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto tiene que ver con la relación entre creyentes de una iglesia. No es sacado fuera de contexto, como dicen algunos, para una reunión de oración. Esto está dentro del tema de las relaciones de disciplina cuando los hermanos en una iglesia están en problemas. No se puede sacar de ese contexto. Porque cuando yo saco el 19 y el 20 para una reunión de oración, saco el contexto. Y recuerden que cuando fue escrito este libro, no tenía puntos, no tenía las comas, no tenía puntuación. Y estaba unido todo. Nosotros tenemos capítulos, versículos, ya lo expliqué la vez anterior, algunos de los mensajes anteriores. Vamos al punto 3. Para ver la diferencia con Juan.
Mateo nos adelantó dos cosas de la futura iglesia, pero Juan nos adelanta dos indicaciones importantes de esta futura iglesia. Primero es la obra especial que iba a hacer el Espíritu Santo, que no iba a hacer en Israel, Juan 14 al 16. Y en segundo lugar, esa nueva relación que se generaba con el Señor en Juan 15. Vamos a ver los textos. La obra especial del Espíritu Santo y la nueva relación con la deidad la vamos a ver en este slide número 18, la diapositiva 18. En primer lugar, hay obras mayores que las que el Señor hizo. Él les dice a los discípulos que ellos iban a hacer obras mayores que las que Él había hecho. Y lo interesante es que muchas personas se olvidan que esto es para los apóstoles, no para cada creyente. Porque el trabajo que iban a hacer los apóstoles iba a formar discípulos e iglesias por todo el mundo. Y el Señor no se había dedicado a eso. El Señor había venido con un mensaje para Israel y finalmente murió rechazado. Así que las obras mayores tienen que ver con ese ministerio que hicieron los apóstoles. Además, por las señales, prodigios y milagros que iban a poder hacer los 12. ¿Está bien? Así que eso quiere decir en Juan 14, 12 de las obras mayores que yo. ¿Está bien? Por favor, esto es importante. El mensaje que Dios le está permitiendo compartir a los apóstoles allí es un mensaje que ellos se podían olvidar enseguida, pero el Espíritu Santo se los iba a recordar después. Así que recuerden en Juan 14, 12, la frase del Señor es: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Son los apóstoles. Segundo lugar, morada en los apóstoles y luego, por supuesto, en la iglesia. En 14:17, la frase es: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que esto es muy importante porque esto diferencia lo que estaba hablando el Señor con Israel y lo que ahora va a hablar para la futura iglesia. Tercero, conocimiento especial de las relaciones que tiene la Trinidad. Recuerden, en Juan 14:20, el Señor les va a explicar que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto es algo nuevo, no estaba. Porque aun cuando la gente del Antiguo Testamento ingrese al milenio, el único que va a estar dentro de los que entren vivos va a ser el Espíritu Santo, cumpliendo Ezequiel 36. Esto es nuevo, esto es diferente. Hay que tener en cuenta estos detalles, si no, mezclamos todo y le tomamos la palabra dada por Dios al judío y la queremos para nosotros. Y por eso el hermano por ahí que no lee bien y que tuvo influencia de tipo carismática, está diciéndole a Dios que lo sane y va y le pone las manos a uno para sanarlo, y la verdad que no funciona así. No funciona así. Por ahí alguno va a decir: no, pero yo cada vez que oré le puse las manos, se sanó. Bueno, les aseguro que si se muere alguien y lo ponemos a orar y a ayunar, no lo va a levantar. ¿Por qué? Porque no es un apóstol, porque esto fue específico para los apóstoles. Cuarto, relación íntima con la palabra de Dios. Miren, en Juan 14:23, porque le pregunta uno de los Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo, ¿no? Y el Señor le dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Este sí es un punto que lo tenían los apóstoles al principio, pero cuando la iglesia está hecha, es una cosa que le pasa a todo creyente. Por eso, esta obra especial del Espíritu Santo, esta nueva relación con la deidad que iban a tener los apóstoles, algunas cosas van a pasar a la iglesia.
otras no. Esta relación íntima con la palabra de Dios empieza con los apóstoles. Vamos un punto más. El Espíritu Santo iba a hacer una tarea de docencia, de mucha enseñanza, y les iba a permitir tener buena memoria. Fíjense en 14:26, yo se lo cito, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por esa función del Espíritu Santo pueden escribir los evangelios y no tener contradicciones. Y ustedes pueden leer toda la Biblia y no hay contradicciones. Por allí en alguna traducción aparentemente parece que hay una contradicción, por allí por una falta de teología sistemática de algún traductor pareciera que hay una contradicción, pero no hay, y esto es muy importante. Algo más, en 14:27 el Señor les había dicho que la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz era diferente. No obstante, si ustedes miran Juan 21, Juan 20, mejor dicho, van a ver que ellos estaban atemorizados todavía. ¿Cuándo iba a ser esto? Que iban a tener esa paz. A partir de Pentecostés. Antes podían disfrutar de la paz y el Señor tiene que decirle: paz a vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío. Paz a vosotros. Pero esta paz iba a ser provista por el Espíritu Santo. Por eso en Juan 20 el Señor sopla el Espíritu. Y ya ellos eran morada. Tenían al Espíritu Santo morando en ellos. Todavía falta Pentecostés, falta lo que se llama bautismo, lo que se llama promesa y lo que se llama poder. Pero no es morada. Son aspectos diferentes para la acción que tenían que desarrollar. También lo hemos estudiado el año pasado. Y finalmente en este slide, la nueva relación, porque Cristo es la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Es una nueva forma de trabajo, una nueva relación. Y después no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Del versículo 13 al 17 del capítulo 15. Finalmente, en el número 19, y ya estando en los 30 minutos aproximadamente, vamos a terminar aquí y la semana próxima seguimos con los contrastes. Hay gozo en esta nueva relación. Si ustedes miran el capítulo 15 de Juan, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Estos son los apóstoles, no se olviden. A nosotros, el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Y el creyente en comunión tiene acceso a este fruto. Pero aquí el Señor no está hablando del fruto, está hablando de algunas cosas que provee el Espíritu Santo, pero no todas. No están todas desarrolladas aquí. Eso lo va a desarrollar Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Además hay una nueva obra sobre el mundo. Si ven el capítulo 16, del 7 al 11, el Señor les va a explicar que les convenía que Él se fuera para mandar el Espíritu Santo. Y les dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa obra no la estuvo haciendo mientras el Señor estaba enseñando en los sinópticos. Esta obra es posterior a la cena pascual. Y cuando Él está enseñando esto, nosotros no tenemos que perder de vista la línea de tiempo, porque eso nos ayuda a no confundir. Así que esta tarea, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, es una nueva tarea, porque va a formar la iglesia. ¿Está bien? Y recuerden lo que les repito siempre a las personas que escuchan mis temas. El único pecado que convence el Espíritu Santo al inconverso es por cuanto no está creyendo en mí. No hay otro pecado. No le cuenta de los malos pensamientos, de los 10.000, las 10.000 veces que por día dice malas palabras. Esa es la naturaleza del caído.
lo que le pide es que entienda que no está confiando en Cristo como Salvador y entonces se hace responsable. Si no es un elegido, es responsable. Es una tarea que hace el Espíritu Santo. No la vemos. Otro punto. Revelación y capacitación nueva para que puedan escribir el Nuevo Testamento. Si leen capítulo 16, versículos 12 y 13, yo traté de dejárselos más ordenado como para que ustedes lo estudien. Y no quiero poner todos los pasajes porque nos va a llevar mucho tiempo y esto es una mini predicación, digamos, no es 40, 50, 60 minutos de estudio. Quiero que no lleguen nunca. Si llego a 35 ya me pongo mal, pero bueno, hoy voy a estar cerca de los 35. Esta revelación va a ser para completar el Nuevo Testamento en el futuro. En el capítulo 16, 12 y 13 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿En dónde? En la actividad de la Trinidad. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que esta revelación, esta capacitación para escribir el Nuevo Testamento, la va a hacer el Espíritu Santo. Ahora, es interesante lo siguiente. Si miramos versículos 13 y 15, al 15, ahora va a venir un conocimiento complementario a lo revelado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cómo va a ser el proceso de la aparición del Anticristo. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis. Cómo va a ser el proceso por el cual, después del arrebatamiento, el Anticristo va a ganar rápidamente fama y aceptación. Y va a ser porque Dios va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira. Con respecto a la cristología, ellos no tenían ni idea de la cristología. A lo sumo podían darse cuenta de algunas cosas que el Señor habló, como por ejemplo, que David lo llama, o expresa en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor. Y entonces le pregunta el Señor a los fariseos y todo: ¿cómo David lo llama Señor? Entonces, ¿qué es? Dios. Ese era el tema que estaba detrás. Pero por ahí podían saber algo del ángel de Jehová, que es una cristofanía, es decir, una aparición en el Antiguo Testamento de Cristo. Pero no sabían la cristología, no tenían claro la razón por la cual la perfecta humanidad fue adquirida por la deidad y se forma y la deidad obtiene un cuerpo eterno. La humillación que significó eso para el Señor Jesucristo, lo que nosotros llamamos unión hipostática, que nunca perdió su deidad y nunca perdió su humanidad. Estas cosas eran nuevas y las iban a saber después. La escatología, todo futuro. Y la eclesiología, precisamente, era parte de eso. Así que si leen del 13 al 15, van a tener esta información. Porque después dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La cristología, como les decía. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Y esta es la teología propia. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos terminando. Separados y aborrecidos del mundo. Capítulo 16, del 18 al 25, van a encontrar esta información. Si el mundo me aborreció a mí, a ustedes también. Y ustedes no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Eso, totalmente diferente a lo que venía hablando antes. Si ustedes comparan con los sinópticos, el Sermón del Monte, cualquiera de los comentarios, esto es nuevo, es diferente. Y finalmente el conocimiento del Padre y el amor del Padre para los apóstoles. Del 26 al 28 van a encontrar que Él les dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Esto es terrible. Ellos no tenían esta información así, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre o de Dios. Salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Fíjense ustedes que Juan es totalmente diferente en estos aspectos que hemos estado viendo. Así que para la próxima semana
vamos a examinar las oraciones del Padre Nuestro comparada con esta nueva forma de orar que el Señor les va a enseñar a los apóstoles a partir de ahora. Y por supuesto, la oración se va a desarrollar con el resto de las epístolas del Nuevo Testamento. Que el Señor les bendiga, no se olviden de estar orando para que podamos vivir quieta y reposadamente, para orar por hermanos en otros países que tienen problemas de economía, que tienen problemas con la nafta en estos momentos en Venezuela y muchos otros temas. Personas que puedan enfermarse y no tener elementos para tratarse en otros países, hermanos en Cristo que estarán necesitando que nos recordemos de ellos. Así que bueno, muchas gracias y que el Señor les bendiga.